Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 31. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Volvemos para seguir hablando de los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 20. Recordar que todos estos dichos y frases de los paraguayos están en las redes sociales, pero en su versión cortita. Así mismo, ¿sí? Entonces ahora lo que venimos a hacer es explicar más a profundidad qué significa cada uno. Así es, porque la gente reclamó que pasa muy rápido, Sí. que no podían llegar a leer lo que significaba. Sí, y bueno, y explicar un poco también de qué se trata, porque es muy escueto decir, o sea, los que sabemos, Sí. los que estamos en Paraguay entendemos rápido, pero el extranjero muchas veces no logra entender captar el significado. quick del tema, Así el mismo. caracú del tema, como se Así dice. mismo. Bueno, comenzamos entonces con el primero. Ya paró Pujaré. Bueno, este término, esta frase es algo así como un poco desagradable, ¿no? Sí. Es repugnante, es desagradable, algo repulsivo. Ujú, nunca escuché. Ya paró en sí, así sola la palabra significa tumbarse. Ah. O ya paró. O ya paró PTI camión, o ya paró PTI auto. Bueno, Se tumbó. es tumbarse, se tumbó. Y Pujaré es noche, Ah. sería la noche. Bueno, pero cuando uno analiza de ese modo como que no tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Pero se refiere a lo siguiente. Generalmente tras una abundante ingesta de alcohol y comida, Sí. entonces a eso de la madrugada el estómago comienza a hacerse sentir, ¿verdad? Ujú. Se siente esa molestia de la exageración, ¿verdad? De la bebida y de la comida, generalmente a la madrugada. Sí. Entonces el estómago expulsa ese molesto contenido en donde sea, Arami. Ujú. Entonces es eso. Es desagradable, ¿verdad? Mm. Pero es ese vómito, Mm. ¿verdad? Mm. Después de una juerga de alcohol y comida abundante, Sería el ¿verdad? vómito del borracho, digamos, que se pasó de tragos y bueno. Así mismo, bueno. Y el Ah. estómago reacciona y tiene que deshacerse de eso que viene ya molestándole mucho, ¿verdad? Ajá. Y hay una frase muy usada que dice, iba y ve, ya paró Pujaregui. Es más feo o más fea Sí. que el vómito de De un borracho. de un borracho, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es muy usado, ¿verdad? Ah. Realmente es muy, ¿cómo te diré? Es ofensivo, ¿verdad? ¿Entendés? Ah. O sea, muchas veces se ríen y dicen, iba y ve, ya paró Pujaregui. Sí. O sea, lo toman así como a la gracia, Sí. ¿no? O que lo dicen así en broma, ¿verdad? Sí. Pero es eso, ya paró Pujaré. Espectacular. Bueno, el siguiente. Este es muy simpático. Yagua y estrellaré. Sí, Yaguaí estrellaré. Sí. Esto dice, Yaguaí es perrito Sí. y estrella es castellano, ¿no? Sí. Pero con el re, como Sí. que se le dio una interpretación guaraní, ¿verdad? Sí. Entonces es el perrito que mira a la estrella y le ladra a la estrella Ah, y nunca le va a alcanzar a la estrella, ¿no? claro. Entonces es cuando alguien quiere alcanzar algo que no está a su altura, Arami. Ah, Por cuestiones sociales, económicas o intelectuales, culturales, ¿verdad? mm, Eso es en el caso de que un joven le pretenda a una muchacha de una clase social superior o económicamente Diferente a la superior, suya. cuando sí, exactamente, Sí. ¿verdad? O cuando pretende de repente un puesto que no está a su alcance porque no tiene la formación, las condiciones como para poder alcanzar un cargo relevante en una empresa o en las oficinas del Estado o como sea, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso es Yaguaí estrellar, es soñar con algo inalcanzable. Clarísimo. Excelente. El siguiente. Yaguaí. Seguimos con los perritos. Seguimos. Bueno, Yaguá es perro, Sí, ¿verdad? como... Hay, bueno, el perro, sabemos, ¿verdad? Que los canes no transpiran porque Sí. no tienen glándulas sudoríparas. Sí, transpiran a través del... Exacto, sí. con el jadeo. Exactamente. El perro jadea para refrescarse, Sí. ¿verdad? El ser humano y tal vez otras especies de animales con Sí. la transpiración Sí. refresca el cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero en el caso del perro, no. Sí, Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? sí. Es una expresión despectiva, Anami. Ujú. Entonces dice el famoso no existís. Ah, Alguien al que se le ningunea.
¿entendés? Es un ninguneo. Al que no se lo registra, ¿entendés? Un don nadie. Eso, el famoso ninguneo. No te conozco. ¿Quién sos? ¿Verdad? Sí. No te registro. Bueno, para eso se usa el yaguar, ahí se dice, pea copetín yaguar, ahí es un don nadie. ¿Entendés? Clarísimo, ahí sí. Bueno, de esa manera, así es. Genial. Bueno. Genial en realidad, porque hay que ser ingenioso para hacer esa comparación. Ese tipo de comparaciones, ¿no? Hay que ser muy observador sobre todo. Sí. Bueno, la siguiente, el famoso llorador. Sí, el llorador es aplicable al famoso, al primer caso, ¿verdad? El yaparopo y jaré, ¿verdad? Se necesita un llorador al día siguiente, ¿no? Sí. Bueno, el llorador es, como lo dice su nombre, es como para cortar o eliminar, combatir la resaca. Entonces, con el llorador, mucha gente dice también yerador. Es casi la misma cosa, ¿no? Entonces, generalmente se utilizan unos platos contundentes, como un buen sollo, una sopa de pollo, una sopa de pescado, un puretón, o un buen té de yaguaretecaá. Es una de las hierbas que nosotros tenemos, yaguaretecaá. Sería la traducción del yaguaretecaá, sería que es la hierba o la yerba del yaguareté. El yaguareté es el puma, sería, ¿verdad? El león americano sería, ¿no? Entonces, se le llama así a una hierba que verdaderamente combate la resaca. Y es más amarga. Y todos los malestares estomacales. Pero entonces, te curas. Es maravilloso. Carqueja creo que le llaman en... Carqueja, creo que es carqueja. Le llaman, sí, en España. En otros países. En España encontré yo casualmente en una de esas tiendas que venden este tipo de productos, ¿verdad? Sí. En una granería, justamente tenía su sección de hierbas medicinales, entre la manzanilla y todo eso, entre la carqueja. Y con un poquitito en un tecito te curás, pero hasta de... Es maravilloso, realmente. Y bueno, es el llorador, es ese plato contundente que se consume en las madrugadas, ¿verdad? Eso de las 5:30, 6 de la mañana. Después de salir de la fiesta. Eso, así mismo. Excelente. Y bueno, y la última por esta tanda que sería el famoso poyopú. Sí. El poyopú es aquella persona poco generosa. No suelta nada. Son a los que se los llaman amarretes, ¿verdad? Y ni por casualidad ni por equivocación no abren la mano, ¿entendés? Sí. Y bueno, y es la antítesis del pollera. Exactamente. El pollera es el generoso, el que da todo, el que brinda todo, y el poyopú es el al contrario. Es todo lo contrario. Así mismo. Eso es cortito, claro, conciso. El poyopú. Contundente. Sí. Genial. Bueno, estos dichos y frases, como habíamos dicho, los encuentran en las redes sociales en su versión cortita y en este podcast en la versión explicada. Así mismo. Vamos a recordar las redes sociales donde pueden encontrar todos los capítulos, que serían en Facebook, vos estás como @BettyFigueredoOficial. En Instagram estás como @BettyFioficial. En TikTok estás como @BettyFigueredo01. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @aramialfic. En el canal de YouTube te encuentran como @BettyFigueredoOficial. Y por supuesto la página web www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran muchísima información. Así y mismo. vamos subiendo a poco muchas cosas más. Sí, Así que bueno, vamos alimentando. Vamos aumentando, vamos alimentando, como se dice. Y bueno, agradecerles una vez más todas las... todo el, ¿cómo es que se dice? El apoyo. El apoyo, sí, exactamente. Los comentarios. Sí. En fin, todo eso que hacen ustedes para darnos a conocer su opinión acerca de lo que hacemos es sumamente importante y es sobre todo muy gratificante, Arami. Sí, realmente que sí. Agradecemos ese apoyo a través de las redes sociales, que para nosotros es invaluable. A lo mejor ustedes dicen, no, que un me gusta no es nada. No, un me gusta para nosotros es muchísimo.
o un compartir para nosotros es muchísimo. Así mismo. O una suscripción en el canal de YouTube para nosotros es, no sé, buenísimo. No saben lo bien que nos viene. Así que por favor suscríbanse al canal de YouTube, denle y denle a las notificaciones para que le llegue cada vez que hacemos algo, entonces puedan recibir las actualizaciones de lo que vamos subiendo. Al igual que en las redes sociales, obviamente denle un me gusta o un seguir, que nos ayudan un montón. Y si comentan, ni qué decir, ¿verdad? Porque los algoritmos se mueven y todo se ve más. Así que bueno, gracias totales por todo eso y bueno, esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes porque es nuestro motor para seguir con todo esto. Así mismo. Que, bueno, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos de este capítulo, de este episodio número 31. Nos vemos a la próxima. Con la gracia de Dios, así será.